ciclos religiosos. Hemos dado un vistazo a la astrología judiciaria, profana, como hija degenerada de la astrología religiosa, que se limita únicamente a preocuparse del individuo. No así esta última, que se preocupa, ¿no?, en los grandes ciclos de la humanidad. La bóveda celeste contiene todo el destino de la humanidad. Basta con poder leer ese poema maravilloso. Desde la antigüedad, la ciencia de los astros ha demostrado sus pruebas y no hay filosofías herméticas, sectas y religiones que no tengan bases sobre símbolos planetarios, como vamos a ver ahora adelante, ¿no? Entonces, ¿hay alguna enseñanza más bella que la del Zodíaco? El único libro que el hombre no ha podido destruir, ¿eh? Porque muchos miles de libros se han quemado. Y casi la sabiduría antigua ha sido quemada en el Museo de Alejandría, ¿verdad? 70.000 volúmenes. Entonces, en resumen, a cada movimiento del signo zodiacal se cumplen transformaciones de forma religiosa. Y hemos visto en la era pasada, pues, que la creencia, el martirio, el sufrimiento se ha dado mucho, ¿no? Y en el arte ha habido grandes transformaciones, muy diferentes a las otras eras. Aquí seguimos con el cabeceo. Y entonces, aquí tenemos, pues, los 12 signos, ¿verdad?, que simbolizan las 12 constelaciones. Y cuando hablamos de retrogradación, estamos hablando en esta manera, ¿verdad?, que va retrogradando un grado cada 72 años, en esta manera. Entonces, cuando esa energía fue retrogradando en Piscis, marcó 1948 años. Y ahora estamos en esta energía de Acuarios, ¿no?, del saber. Entonces aquí están los signos, y ya como hemos dicho antes, Aries está al frente de Libra, Tauro de Escorpión, Géminis de Sagitario, Cáncer de Capricornio, Leo de Acuarios y Virgo de Piscis. Entonces vemos que unas son positivas, otras negativas. Bien, aquí comenzamos la parte más interesante de esta exposición, que hace 13.000 años, podríamos decir así, la Tierra estaba frente a la constelación de Leo. Estaba recibiendo el influjo por esa retrogradación equinoccial. Estaba frente a la constelación de Leo. Y Leo le daba esa energía especial. Ya sabemos que Leo tiene que ver con el Sol. El regente es el Sol, es el que da la vida. Entonces, en ese tiempo, pues, teníamos características muy especiales donde el orgullo marcó una etapa. Entonces, si le sacamos esos 2160 años, de acuerdo a la enseñanza esotérica, hace 13.000 años aproximadamente, que es la mitad de la ronda zodiacal que acabamos de ver, ¿verdad?, que es la mitad, se produjo la destrucción de la Atlántida. Ustedes han escuchado que la Atlántida es donde está el Atlántico. Ustedes ven que donde están las Islas Azores hay ciudades sumergidas, ¿verdad? Entonces eso estuvo arriba hace 13.000 años. La raza humana se infló de orgullo, Leo, y mal utilizó los conocimientos técnicos que poseía, Acuarios, que es muy similar a la era de Acuarios que estamos pasando ahora, ¿ah?, con toda la tecnología y viajes interplanetarios y todo eso. Acuario está en oposición a Leo.
provocando la propia caída de la civilización. Se dice que trabajaron con la magia sonora. Y esa magia sonora, ¿sí?, ha sido lo que ha producido la vibración al hundimiento. Ustedes saben que todo lo que es vibración se caracteriza, pues puede romper un puente, puede romper una viga. Por ejemplo, el problema que tenemos en los aviones es que cuando van a ver el fuselaje tienen que verlo con aparatos especiales, porque hay pequeñas rajaduras por la vibración. Un tubo de escape de un auto, si ustedes lo fijan, que no haya el bamboleo de la goma que lo permite mover, si ustedes lo fijan al chasis, en una vibración se rompe un ratito. En un día, 2 días máximo ya está roto la vibración. El hombre tuvo que desencadenar después una nueva lucha contra los elementos naturales, en muchos casos prácticamente desde un estado semi-primitivo y traumático. Solo los prudentes se escaparon del cataclismo y ocuparon las esplendorosas civilizaciones de las colonias atlantes, sudamericana, egipcia y todo ello. Así que mucho de lo que tenemos en América, mucho de lo que hay en Egipto y en otras partes del mundo es lo que han transmitido los prudentes que salieron de ahí antes que se hundiera. Porque los sabios saben cada cierto tiempo que ciertas tierras se van a hundir. Entonces van de ahí. Luego pasamos a la etapa del cangrejo, ¿verdad? Cáncer y macho cabrío. Se dice que inclusive este eje es la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, ¿no? Corresponde al auge de las sociedades matriarcales, las amazonas. Esa etapa sucedió, de verdad, claro que sí. Del culto de la feminidad y de la adoración mística de la mujer como procreadora de la vida, ¿verdad? En oposición a Cáncer se encuentra Capricornius, que se relaciona con la veneración a los ancianos, la construcción de viviendas, la agricultura y el comienzo del sedentarismo, porque hasta esa época era todo nómada, ¿eh? Luego viene otro eje, Sagitario, ¿verdad? Con los gemelos, Géminis y Sagitario. Cuando el Sol estuvo por esa zona, ¿verdad? Todo nuestro sistema estuvo frente a esa zona. Encontramos que es la época de Géminis, la humanidad empieza a desarrollar sus capacidades intelectuales, porque Géminis es yo pienso. Mercurio rige este sector y da esa característica especial. Se dice que aquí empieza a descubrirse la rueda y ciertas ventajas para la humanidad. Los sistemas de escritura, a la vez que la invención de la rueda y otros sistemas de transporte se producen bajo la influencia geminiana. El mito de Adán y Eva se refiere en realidad a una cultura que podemos llamar adámica. Fíjense que Adán y Eva, que representan a los gemelos, se piensa que de ahí viene la humanidad, y las religiones dicen que ahí empieza el primer hombre, lo cual no es cierto, pues la humanidad es mucho más vieja de lo que las religiones dicen. Lo que pasa es que hay pruebas, pero si se ponen en divulgación de esas pruebas, muchas religiones dejan de existir por su ignorancia. Y no al primer hombre y a la primera mujer. Sagitarius, la constelación opuesta, podría interpretarse como el inicio de la filosofía y de los ideales del ser humano, porque Sagitario tiene que ver con ese aspecto. Luego pasamos a otro eje, que es el de Tauro-Escorpio, ¿no?
Y aquí viene pues ya lo que ustedes, esto ya es más conocido porque se habla, hay muestras en los museos, en el Louvre, en el Prado y en muchos museos hay que la etapa del toro, ¿no? El buey alado, tenemos en la pirámide de Gizeh, tenemos un hombre con cara o sea, una estatua, perdón, una esfinge de cara de hombre, tiene el cuerpo de toro, la cola y las garras de león y las alas de águila, aunque las alas ya no están ahí. Las culturas, el buey apis en Egipto, la vaca sagrada en la India, y aquí en América, por ejemplo en Perú, se ve la pareja de toros en todos los techos de las casas. ¿Ah? Ponen una parejita de toros. Las culturas mediterráneas de esta época han dejado numerosísimos restos artísticos y leyendas que tienen como motivo central el toro sagrado. El arte egipcio está pensando según las cualidades de la influencia de Taurus, solidez, perdurabilidad, etc. Como en el caso de las pirámides, han hecho monumentos que hasta ahora llegan y son para muchos miles de años, ¿no? Pero a la vez la constelación opuesta, Scorpius, tiene que ver con la muerte. Combina con dichas características de la preocupación y reflexión en torno a la muerte física y la vida post-morte. El embalsamiento. Le ponían comida para que el astral se pudiera nutrir inclusive. ¿Ah? Las cámaras sepulcrales. Van notando ustedes cómo en el eje trabaja en la era, ¿sí? En la manifestación cultural de los pueblos, esas dos constelaciones. La que toca vivir más lo opuesto. Los salvajes primitivos, corridas de toros que todavía se hacen en algunos países, son una deformación de los juegos que con otros animales realizaban algunas civilizaciones como la cretense. Disculpe que yo estoy ¿Mesita de agua, Maki? con la garganta. En la decadencia de la era de Taurus predominó un materialismo posesivo. Ustedes verán que Tauro tiene que ver con acumulación de riquezas, que llevó a sus culturas a la destrucción. Como aspectos beneficiosos de la era se establecieron intercambios comerciales. Lo mismo los fenicios, todo eso en ese tiempo. Diferentes monedas, en fin. Al final de la era, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo Moisés? Prohibió adorar al becerro de oro. No porque fuera pagano, sino que ya no era la era, ya no era el tiempo. Y comenzó el mito del Cordero Pascual. Dice, no, ahora hay que adorar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el eje, viene el eje Aries-Libra, y Aries es el Cordero, y Libra es la justicia. ¿Y qué sucede en esa época, en esos 2000 años, ¿verdad? Aproximadamente. La época ariana se caracterizó ¿por qué? Por la belicosidad. El Cordero es lo belicoso. Y esa época que hablan el Bhagavad Gita, habla de Krishna, ¿verdad? Con Arjuna en la guerra, ¿cierto? Las guerras de Grecia, los espartanos, todo ello, cuando a los niños los llevaban a los 4 años para prepararlos a guerreros. Entonces la época ariana se caracterizó por la belicosidad y el desarrollo de las técnicas militares, los ejércitos y en definitiva el cómo se mata mejor. Los pueblos de esta era, griegos, romanos, arios, etc., alternaron el deporte agresivo de la guerra
con refinada calidad cultural y artística, que es la parte cultural y artística. Las tablas de la ley, los códigos de moral que tenían los romanos son propios de la parte de Libra, ¿no? Que está al frente. Y la parte artística, indudablemente, de Libra. Siendo este último término propio de la constelación opuesta a Aries, Libra. El arte fue mucho más estilizado y fino, como corresponde a la fuerza venusina en Libra. Libra tiene que ver con Venus y ahí está dignificado Venus, que es el amor, el arte, la armonía. Diferente a lo que tiene Venus, el planeta, por ejemplo, de Tauro, ¿no? Que tiene que ver con otro aspecto. Pero Venus rige también el Toro, que hemos visto ya antes, y en este caso también a Libra.